Profe, ya se ve su pantalla. Profesor, ya se ve su pantalla. Creo que su internet está lento. Importante. Profesor, ¿podría prender su micrófono, por favor? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, profesor, sí se escucha. ¿Se puede ver el PPT? Sí, profe. Ya. Bueno, entonces, jóvenes, mil disculpas, vamos a ver ahora lo que es la introducción o la presentación de la semana. En esta semana la idea es que tengamos claro lo que se va a trabajar todo el curso de psicología, evidentemente, y vamos a partir en esta oportunidad de lo central, que es la definición de psicología. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir comenzar a desarrollar los temas? Entonces ahí, están viendo el PPT que dice orígenes, definición moderna de la psicología. Ahora, jóvenes, definición moderna de la psicología. A ver, me gustaría en este momento ver a los que están presentes, pero alguno de ustedes podría decirme, por favor, la definición que se ve en el PPT. ¿Cuál es la definición, por favor? ¿Quién se anima a decirme? ¿Quién podría decirme la definición? Yo, profesor. Ciencia que estudia los procesos mentales, conscientes e inconscientes y el comportamiento humano. Muy bien. Pues repítelo un poquito más despacio. Muy bien, alumno. Te vuelvo a escuchar. Ciencia que estudia los procesos mentales, conscientes e inconscientes y el comportamiento. Muy bien. Ojo aquí entonces. Muchas gracias. La definición arranca con una palabra clave, un concepto clave. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese concepto? El concepto de
Ciencia. Ciencia. Y acá viene la pregunta que nos va a permitir avanzar a la primera parte. ¿Y qué hace de la psicología? ¿Qué la hace presentar como una ciencia? ¿Por qué es una ciencia? Estudio. A ver, ¿quién me puede decir por qué es una ciencia la psicología? Por el uso del método científico. Efectivamente, la psicología es una ciencia porque utiliza, se fundamenta, tiene como base, aplica y desarrolla la metodología de la investigación científica. O sea, la psicología, en ese sentido, es una ciencia. Y vamos a ver a continuación, justamente, me dicen si se ve ahora esta parte, se puede ver en el PPT, métodos de investigación en psicología. ¿Ok? ¿Cuáles son los grandes métodos de investigación en psicología que le hacen una ciencia? El método descriptivo y el, ¿cuál es el segundo? Correlacional. Correlacional. Y hay un tercero, el método experimental. Entonces, tenemos tres grandes métodos. Decirles, atención, que esto no termina acá, en el sentido de que la psicología, si bien tiene métodos descriptivos correlacionales y también métodos experimentales, en realidad se ha avanzado mucho más. En la actualidad tendríamos dos grandes grupos de métodos, los métodos cuantitativos y los cualitativos. Así se ha complejizado esta ciencia llamada psicología. Pero para el examen no vamos a trabajar estos dos grandes grupos. Vamos a tocar solamente el primer grupo, que es la metodología clásica, la que apareció desde sus inicios hasta ya mediados del siglo XX, donde aparecen otros grupos de metodologías científicas. Vamos entonces a hablar hoy día de las metodologías científicas clásicas, que las podemos dividir efectivamente en método descriptivo, método correlacional y experimental. Entonces, la psicología es una ciencia porque aplica al menos estos tres grandes métodos que para el examen pueden venir y vamos a desarrollar. Pero también nos dice que la psicología, siendo una ciencia, estudia ¿qué cosa? Los procesos mentales, conscientes e inconscientes y el comportamiento. Entonces, estudia los procesos mentales. Veamos esto rápidamente. Durante estas semanas que vienen, vamos a estudiar los procesos mentales, aquí en nuestras clases del Centro Pre. ¿Y cuáles son los procesos mentales? Vamos a comenzar a estudiar los básicos, que son los procesos mentales de la sensación y de la atención, y luego la percepción. Repito, sensación, atención y percepción. Los tres primeros grandes procesos mentales. Luego viene otro proceso mental, que es memoria, que es la memoria, que vamos a ver que a su vez puede dividirse en tres procesos o subprocesos: la memoria de corto plazo, la de mediano plazo y de largo plazo. Entonces, luego de memoria vamos a estudiar el pensamiento y los procesos mentales implicados en el lenguaje. Y luego vamos a ver otros temas relacionados a los procesos mentales. Vamos a ver también personalidad, también los desajustes de la personalidad, entre otros. Pero también los procesos mentales, siendo sensación, atención, percepción, memoria, pensamiento y lenguaje, también vamos a ver otros procesos mentales que los podríamos organizar
o clasificar en el grupo de procesos afectivos. Entonces, los procesos mentales podríamos hacer dos grandes grupos. Los procesos mentales propiamente cognitivos o cognoscitivos, que son los que mencioné ya. Sensación, atención, percepción, memoria, pensamiento, lenguaje. También incluiría aprendizaje e inteligencia. Y el otro grupo de procesos afectivos, que son también procesos mentales, pero otro grupo, al interior de estos procesos mentales son los procesos afectivos, donde tenemos emociones, sentimientos, también tenemos estados, ¿no? Estados emocionales y motivación. Pero básicamente en los procesos afectivos vamos a estudiar a las emociones, en primer lugar, de manera profunda, y también vamos a estudiar los procesos de la motivación. Entonces tenemos eso, vamos a desarrollarlo aquí, en nuestras clases, los procesos mentales, porque la psicología estudia los procesos mentales, divididos en dos grandes grupos, los procesos cognitivos y afectivos. Y dicen que son conscientes e inconscientes. A ver, vamos a ver. ¿Cuándo podemos decir que eso... Pues, porque no está cambiando de separata. ¿Perdón? No está cambiando de slide. Voy a mantenerlo un ratito más acá para terminar con la definición. Está bien, profesor. ¿Por qué son procesos conscientes? A ver, yo te pregunto algo para verlo consciente. ¿Tú sabes lo que estás haciendo en este momento? ¿Sí o Sí. no? Sí, porque tú estás viendo tu pantalla, incluso te preguntas por qué profe está hablando mucho, por qué no pasa de PPT. Eso es algo consciente, te das cuenta de que ocurre algo. Estás usando tus procesos cognitivos de sensación, de atención, de percepción, de memoria. Y eso nos mantiene conscientes y tenemos un conocimiento de lo que nos rodea. En este caso, la clase, y soy consciente de la clase. Pero, si tú, por ejemplo, yo tengo acá mi celular al lado de mi pantalla, si me llaman, como ocurrió hace unos minutos, casi sin ver el celular, como siempre lo tengo en este lugar, lo agarro y casi sin ver, automáticamente, digamos, lo enciendo para contestar. No tengo que verlo más que un toque, nomás lo veo. Podríamos decir que en ese caso no he tenido que usar mi atención y mi percepción y concentrarme en el celular, porque he automatizado, algo así como que ya mi cerebro tiene un software casi automático, o que trabaja en automático, y ya está programado, producto de la frecuencia, del comportamiento, ¿no? Es como que es casi involuntario, pero por ejemplo también podemos los seres humanos soñar o tener pesadillas. ¿Cómo así mi cerebro elige qué sueño o qué pesadilla tengo? Eso, que es un trabajo del cerebro, se hace de manera inconsciente. Yo no soy consciente de cómo así llegan esas imágenes a mi cerebro, pero llegan. Y ese sueño puede ser realmente importante para mí, porque veo personas importantes para mí, en mi vida emocional, o converso con ellas, o discuto con ellas. Los sueños, como las pesadillas, son inconscientes. Y habrían también otros comportamientos que la psicología estudia que tendrían ese carácter inconsciente. Entonces, o son automáticos o son inconscientes, pero los estudiamos también, ¿no? Y entonces estudiamos procesos mentales, conscientes, inconscientes, y el comportamiento. Entonces, el comportamiento, la conducta o el comportamiento humano, y es la concepción y es el enfoque que tiene el Centro PRE. El comportamiento humano lo explicamos, lo entendemos y lo comprendemos a través del estudio de los procesos mentales. O sea, si tú haces algo, atiendes la clase o escribes, por ejemplo, o tomas nota, es porque lo puedo explicar. Tú puedes escribir, escucharme en este momento,
porque tienes un proceso llamado percepción auditiva y le das un significado a los fonemas que yo emito a través de mi lenguaje que llegan a través de tu parlante. Entonces, ¿cómo haces para interpretar lo que yo digo? Utilizas un proceso mental llamado atención auditiva, percepción auditiva, memoria auditiva, y comprendes, finalmente tenemos una memoria semántica que permite interpretar las palabras de tu profesor en una clase. Entonces, el comportamiento lo describimos, lo explicamos, ¿no?, a través de los procesos mentales principalmente. También vamos a ver otros puntos, pero que están alrededor de esto que llamamos procesos mentales. Por ejemplo, vamos a ver las bases biológicas o las bases sociales, que tienen que ver o refuerzan esta definición que acabamos de dar de psicología. Entonces, la psicología estudia efectivamente los procesos mentales y el comportamiento. Pero vamos ahora a ver por qué es una ciencia. Y decíamos que es una ciencia porque efectivamente aplica el método de investigación científica. Vamos a estudiar los métodos más generales rápidamente. En el examen puede venir algo de esto. El método descriptivo. Vamos con los métodos de investigación en psicología clásicos o tradicionales, que son tres: el método descriptivo, el método correlacional y el método experimental. Vamos por los dos primeros. El método descriptivo. El método descriptivo, como su nombre lo dice, se basa en la descripción, y a su vez la descripción, para describir algo, lo primero lo tengo que observar. Por lo tanto, podríamos decir que el método descriptivo se fundamenta en observaciones. A ver, vamos a poner rápidamente un ejemplo. No quiero dejar la pantalla, quería regresar a la clase para verlos, de repente por el chat, pero bueno. A ver, ¿quién sabe cultura general? ¿Quién sabe quién es Charles Darwin? Charles Darwin. ¿Alguien me puede decir si lo conoce, sí o no? Por el micro, por favor. Sí, profe. Ya, muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama la isla que Charles Darwin pisó y comenzó a conocer, que es muy leído esto en su biografía? ¿Cómo se llama la isla donde él pasó mucho tiempo haciendo sus investigaciones? Galápagos. La isla de Galápagos. Ahora les pregunto a todos, ¿acaso Charles Darwin llegó a la isla de Galápagos con un mochilón y con varios mochilones cargando su laboratorio para armarlo en la isla y comenzar a investigar? Pregunto, ¿llevó su laboratorio, sí o no? No. No llevó, efectivamente, muy bien, no llevó su laboratorio. Simplemente llegó a ese lugar, incluso de manera muy anecdótica, llegó simplemente probablemente con algo con que anotar, con un lapicero, un lápiz y algunas páginas. Entonces, Charles Darwin simplemente se puso a observar y a observar. Por aquí y por allá seguía observando. Luego comenzó a anotar lo que observaba. Lo comenzó a anotar y luego comenzó a anotarlo de manera ordenada y sistemática. Y luego comenzó a ver que esas observaciones en algún momento tenían cierto significado, ¿no? Planteaban algunos problemas. Entonces él se planteaba problemas: ¿y por qué siempre se ven estos animales o este tipo de situación? ¿Y por qué no otros? ¿Por qué diferente en el otro lado de la isla? O en la otra isla cercana, vecina, ¿no? Entonces comenzaba a describir y a observar. Bueno, después de muchos meses de anotar y de escribir y seguir observando, Darwin planteó su teoría a partir de las observaciones que hizo una teoría que hasta hoy día sigue vigente. Planteó la teoría de la evolución de las especies. Solamente y principalmente, mejor dicho, principalmente basándose en las observaciones. Igualmente en psicología, los psicólogos, por ejemplo, que ven pacientes, los psicólogos clínicos como Sigmund Freud, por ejemplo, que es un personaje que vamos a estudiar,
Freud simplemente, como los psicólogos clínicos, observan a sus pacientes, pero no observan uno, observan muchos, y se la pasan observando y observando y observando, y sobre esas observaciones se plantean preguntas y desarrollan el método científico basado en la observación, en la descripción. Hay otros métodos, sí, pero principalmente, por ejemplo, para hacer una similitud con Darwin, los psicólogos clínicos con la observación del comportamiento individual y grupal, podemos también plantearnos hipótesis y hacer investigaciones. Es muy importante, no porque sea descriptivo es menos, lo es menos, es un método plenamente científico, el método descriptivo. El método, vamos a pasar ahora al método correlacional. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor, rápidamente? ¿Aló, alguna pregunta? Por el micro, por favor. No quiero perder el PPT. Ahora vamos a ver el método correlacional. Aquí nos ayuda el nombre, correlación. Dice correlación. Rápidamente, ¿quién me dice por el micro cuándo se usa el prefijo co? ¿Alguien puede decirme alguna palabra común, cotidiana, donde usemos el término co? A ver, por ejemplo, colegio, compañero, colectivo, por lo tanto, cooperativa, coliseo. ¿Cuándo se utiliza el prefijo co? Cuando se refiere la palabra a una persona o a más de una. ¿Qué me dicen ustedes? Más de una. Ajá, entonces, correlación es cuando se refiere a más de una o varias. Y luego dice correlación, la relación que tienen o cómo se correlacionan o por qué se correlacionan esas personas o ese grupo. ¿En qué se vinculan? ¿Cómo así se relacionan? Y eso es lo que busca este método. Como dos fenómenos que aparecen en algún momento pueden o no relacionarse. En la vida diaria hacemos una serie de correlaciones. Vamos a poner un ejemplo de la vida diaria y luego regresamos al método de investigación. Hay un refrán popular que dice, y lo señala en su libro Ricardo Palma. En la vieja Lima decía, en invierno se ven muchas gaviotas volar. Perdón, me equivoco de ave, no es gaviota. Se ven muchas golondrinas. En invierno, ¿no?, verás muchas golondrinas volar. ¿A qué se refiere este refrán? ¿Qué correlación nos plantea? A ver, ¿quién me dice? El refrán, ¿qué está correlacionando? En invierno ves golondrinas volar. ¿Cuál es la relación? La relación está señalando primero a una estación del año, el invierno, relacionada ¿con qué? ¿Con qué ave? La golondrina. Con la golondrina. Se está relacionando invierno con golondrina. O si ustedes quieren al revés, golondrina con invierno. Entonces, ese refrán plantea una correlación. En invierno se ven golondrinas. Entonces, eso es lo que hace este método. Detecta o investiga la relación que hay entre variables psicológicas. Por ejemplo, entre atención y el proceso de la atención y el comportamiento del niño hiperactivo. ¿Hay relación entre ambos o no? Bueno, sí hay una relación entre la atención o concentración y la conducta hiperactiva de los niños. Entonces, ¿cómo ve esa relación? Cuando aparecen juntos, en algunas circunstancias aparecen juntas, así como la golondrina con el invierno, aparecen juntas esas dos variables, o a veces más de una, y se encuentra una relación entre ellas. ¿Por qué aparecen juntas o por qué se relacionan? Esa también es otra pregunta
que podría plantear o una subsiguiente correlación o investigación correlacional, o podríamos hacer, por ejemplo, una investigación descriptiva, o generalmente una investigación experimental, que es la que viene. Entonces, los métodos descriptivos y correlacionales, ¿no?, son plenamente científicos, evidentemente, mejor dicho, son igual de científicos, no es que uno sea menos que el otro. Los psicólogos vemos a los tres métodos como perfectamente posibles de aplicar en los diferentes temas. Pero también está el método de investigación experimental. ¿En qué se caracteriza? En realidad, saben, es mucho más sencillo que los anteriores. Pero vamos a ver voy a vincular lo que hemos dicho anteriormente con el método experimental. El método correlacional nos señala solamente que puede un fenómeno variable relacionarse con otra, ¿no? Pero estamos diciendo, cuando es invierno, habrán siempre golondrinas. ¿Eso dice el método correlacional? No, nos dice que lo más frecuente o lo más probable es que en invierno veamos más golondrinas volar. No nos está diciendo que el invierno hace golondrinas o es la causa de las golondrinas, o cuando hay golondrinas, estas son las causas del invierno. No está diciendo eso el método correlacional, solamente de que es muy frecuente o es muy seguro de que haya una relación entre ambas, porque de repente un invierno no vemos a casi ninguna golondrina, pero eso no quiere decir que se elimine la correlación. Puede deberse a otro fenómeno, a otra situación, como ocurre con el cambio climático. Pero, entonces, el método correlacional nos plantea una situación que no tiene que ver con una causalidad. Entonces, no nos plantea una causalidad de que el invierno sea la causa de las golondrinas o que las golondrinas sean la causa del invierno. Sencillamente nos plantea una probabilidad. En cambio, el método experimental que vamos a ver se caracteriza por darnos una relación causa-efecto o relación causal. Ahora sí, el método experimental va a buscar qué decirnos. Si ocurre A, entonces el efecto será B. Si se presentó B, es porque este es el efecto de una causa llamado A. A es la causa de B. ¿Es así realmente? Entonces se aplica el método experimental para saber si algo es la causa de otro fenómeno, de su efecto. Causa-efecto o relación causal. Vimos que el método anterior, el método correlacional, nos plantea entonces, podríamos decir ahora, una relación probable o probabilística. Ahora vemos que el método experimental más bien nos propone una explicación causal. Bien, entonces, el método experimental se caracteriza porque tiene grupo de control y grupo experimental. El grupo de control es al grupo al que se le aplica la variable experimental. En cambio, el grupo de control, ¿verdad?, es al que se le aplica la variable que se va a investigar, que es llamada variable experimental, de ahí que se llame grupo experimental, y al grupo de control no se le aplica la variable. Son entonces dos grupos que utiliza el método experimental, el grupo experimental y el grupo de control. ¿Por qué se llaman así? Por ejemplo, veamos la investigación del COVID. La vacuna del COVID se aplicó a dos grupos. A un grupo se le aplicó la vacuna sería la causa, el efecto sería que la persona esté inmunizada y ya no le va a dar el COVID, porque su sistema inmunológico ya reconoce el virus por la vacuna. Entonces, el grupo experimental es al que se le aplicó la vacuna. El grupo de control es un grupo donde las personas son similares al grupo experimental, la misma edad, el mismo
el mismo nivel o grado de salud, las mismas características socioeconómicas, entre otros. No son muy parecidos. Digamos, si fuera un experimento de laboratorio específicamente, en un laboratorio tendrían que ser muy parecidos. De repente, si usan animales muy parecidos, mellizos, en el mejor de los casos, como ocurre con algunos roedores que se usan en el laboratorio. Pero acá vamos a usar dos grupos muy parecidos de personas. El grupo experimental se le aplica la vacuna. Al grupo de control no se le aplica la vacuna, se les pone un placebo. O sea, la intención es saber que si no se le aplica la vacuna a este grupo, y estos son similares al otro grupo, tendríamos que encontrar diferencias muy claras entre ambos. Tendríamos que encontrar, después de la vacunación, exploramos a los dos grupos y encontramos que los que están inmunizados, ese grupo experimental a los que se aplicó la vacuna, podríamos afirmar que la causa de estar inmunes es la vacuna, porque al grupo de control que no se le aplicó la vacuna, no están inmunes y pueden ser infectados por el COVID. Ahí tenemos un ejemplo del método del uso de grupo experimental y de control. Como grupo de control, podría en su momento decir, pero ¿por qué no me pone la vacuna verdadera? Se le pone una falsa vacuna, ¿no? O placebo, un líquido inocuo, suero, y ellos no saben, no conocen que eso no es la vacuna. Pero para el investigador, lo importante es que saber que no tienen la vacuna y que están expuestos a las mismas condiciones, el virus, ¿no? Y al ser expuestos en el virus, solamente el grupo experimental tiene inmunidad, más no el grupo de control. Con eso hemos encontrado la causa, ¿no? Y el efecto. También en el método experimental se menciona claramente la variable independiente, que es la que afecta a la variable dependiente. La variable independiente sería, por ejemplo, la vacuna, que va a afectar a las personas para hacerlas inmunes al COVID. La variable independiente, entonces, afecta a la variable dependiente. La variable dependiente, como su nombre lo dice, no hace nada, o no ocurre, no va a llevar a nada, sin que antes no se presente la variable independiente. Independiente es que hace lo que quiere, origina algo. La variable independiente origina algo, en el ejemplo la vacuna, origina algo en las personas, que es la variable dependiente, que es la inmunidad. Entonces, tenemos estos métodos de investigación clásicos. En el examen me pueden preguntar sobre estos métodos. Voy a poner ejemplos. A ver, vamos a poner este ejemplo rápidamente. A ver, Aló, ¿se está viendo el PPT del método descriptivo y correlacional, por favor? Sí, Sí, profesor. profesor, sí, sí. Un ejemplo de examen, tipo examen. Se quiere conocer la forma de jugar de los niños de Lima. Para esto, vamos a ver diferencias entre cómo juegan los niños del centro de la ciudad de Lima, de los distritos de la zona central de Lima, por ejemplo, Pueblo Libre, Jesús María, Cercado de Lima, Breña. Vamos a ver ahí cómo juegan estos niños respecto al grupo de niños de los conos. Me voy al Villa El Salvador, me voy al cono norte, al fondo, y ahí voy a las partes más alejadas y busco cómo juegan los niños, y luego comparo en qué se diferencia el juego. Pregunto, ¿qué tipo de método está planteado en esta investigación? Ver las diferencias entre cómo juegan los niños del centro de Lima, de las zonas centrales de Lima, de la ciudad de Lima, versus el juego de los niños en los conos. Estoy planteando el método para ver su diferencia, tengo que observarlo, ¿sí o no? Para ver su diferencia ¿Descriptivo? tengo que describirlo, si es el método descriptivo. Marco método descriptivo. ¿Por qué no es correlacional? Porque no estoy planteando alguna relación. Como pueden ver, el que no escuchó bien, no he dicho en qué se relacionan. Cuando he dicho comparar, es ver qué diferencias tienen o en qué se parecen. No
en cómo se relacionan, ¿ah? Quiero ver en qué se diferencian los juegos que utilizan los niños en tal y el cual lugar. Ahora, un ejemplo de correlación. La mayoría de ingresantes a San Marcos, la mayoría de jóvenes que ingresan a San Marcos, se caracterizan en que tienen un nivel de comprensión lectora alto. Es decir, si se les aplica un test de habilidad verbal, sacan un puntaje alto. ¿Qué tipo de investigación está planteada acá? A ver, ¿qué estoy diciendo? Los estudiantes que ingresan tienen generalmente, en su mayoría, una alta comprensión verbal. Ahí estoy planteando una correlación. Los que ingresan tienen una característica, una relación con su comprensión verbal. Comprensión verbal se presenta con la mayoría de ingresantes. Pero estoy diciendo en la mayoría de casos. No estoy diciendo de que todos los que ingresan. Entonces, estoy planteando un ejemplo de método correlacional. Ahora, si digo más bien, todos los estudiantes que ingresan a San Marcos, todos tienen un nivel de coeficiente intelectual por encima de 100 y una alta comprensión verbal. ¿Qué estoy planteando ahí? ¿Qué investigación está planteándose en este ejemplo? ¿Quién me dice? Experimental. Experimental, porque estoy afirmando que la causa, que todos los que ingresan, si ingresas, tienes un CI elevado y tienes mucha comprensión verbal. Estoy planteando de que la causa del ingreso es la alta inteligencia y la alta comprensión verbal. Uno depende del otro. Es una causa de... Este es un ejemplo, no estoy diciendo de que sea así en la realidad exactamente, pero la propuesta del ejemplo para tipo examen sería experimental. Muy bien, también tenemos que decir otra cosa, dejando ya el método de investigación. La psicología es una ciencia, efectivamente, pero también es una profesión. ¿Qué es una profesión? Es cuando tú ya egresas de estudiar, ya eres un científico, y ahora, en el caso de los psicólogos, y ahora vas a aplicar tus conocimientos para dar solución a problemas. Si tú encuentras un científico que da solución a los problemas, que resuelve problemas, como el caso de un médico que te cura, como el caso de un ingeniero que construye un puente que obviamente que no se cae, o sea, un puente bueno y que se utiliza, un arquitecto que construye un edificio, cuando él dice, he construido el edificio porque vamos a hacer acá un condominio, ha resuelto un problema, construir un edificio para un condominio. El médico sana o hace una cirugía, o el psicólogo hace tratamiento. Ahí está convertido en profesional, porque da solución a problemas concretos. En cambio, el científico puro, el científico básico, ¿no? Solamente estudia y hace ciencia. Pero en nuestra realidad, la mayoría de científicos formados en San Marcos también ejercen una profesión. Y en psicología se ejerce una profesión en áreas especializadas. Entonces tenemos la psicología clínica, que es una especialidad, la psicología educativa, la organizacional y la social. Veamos rápidamente cada una. Ojo, el método, el psicólogo clínico dice diagnostica y hace tratamiento. Diagnóstico y tratamiento de problemas de conducta, por ejemplo. Entonces, básicamente, un psicólogo clínico está inmerso en el mundo de los trastornos y de los problemas de la salud mental o problemas psicológicos clínicos, de la patología mental o psicológica. El psicólogo educativo interviene para desarrollar y perfeccionar la enseñanza-aprendizaje. Aló. La Sí, enseñanza, profesor. ¿no? Entonces,
Y no para ver problemas. El psicólogo no va al colegio para hacer un consultorio, ver problemas. No, va para ayudar a que mejore el rendimiento de los alumnos, mejore la calidad de la educación en toda la institución educativa, que puede también ser universidad o también puede ser otros centros. El psicólogo social, como su nombre lo indica, interviene cuando hay situaciones sociales para desarrollar algún programa, para prevenir, para estimular y también para tratar problemas sociales. Por ejemplo, el alcoholismo, las adicciones. El psicólogo social no ve un caso, ve, Profesor, disculpe, cambio de hora. ya, ve todo un grupo y en las organizaciones ve la institución, ¿no? Cómo se puede mejorar seleccionando el personal, por ejemplo, que va a ingresar, ¿no? Ahí tenemos, esto es lo fundamental. También decirles que las escuelas es la historia, ya no hay escuelas en psicología, lo que tenemos hoy día son enfoques y que eso es lo que vamos a ver también en las próximas clases, cada uno de los enfoques. Vamos a retomar, como estamos viendo, las siguientes clases, también algunos de los puntos que no hemos desarrollado. Igual preguntas y vayan a también, jóvenes, tienen ustedes el multichat que es gratuito. Como estudiantes de San Marcos pueden ingresar ustedes al chat y les envié por, a ver, ahora sí voy a ingresar, voy a dejar de compartir. Les envié por el chat las claves en este momento. Voy a ver si se las envío nuevamente. A ver, un ratito. Ahora no quiere. ¿Dónde estás? A ver, les voy a pasar las claves de esta semana. Vayan al multichat y pregunten los horarios para pasar al multichat. El profesor que puede darle las respuestas a sus problemas. Aló, llegó, por favor, te indican, llegó para ustedes las claves. Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya, qué bueno. Bien, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Espero que ya se hayan solucionado estos problemas. Y vamos, cualquier pregunta estoy dispuesto para resolver también la próxima reunión respecto a esta primera reunión. Muchas gracias hasta ese momento. Buenos días a todos, muy buenos días, jóvenes. Buenos días, señorita. Bueno, no sé si me escuchan, por favor. Buenos días, profesor, sí se le escucha. Ok, bien. Mi nombre es William Bernal León, soy biólogo de profesión, especialidad en microbiología y parasitología. Y bueno, vengo a contribuir con ustedes, muchachos, con mi granito de arena para poder ayudarlos en su preparación en el curso de biología. Sin más que decir, vamos de una vez a comenzar, porque el tiempo es corto y tenemos que avanzar. Lo que sí te recomendaría es que no solamente te conformes con la información que yo te doy o lo lees en el libro de la institución. Busca también información en otros libros o en otra bibliografía. Y también, bueno, tienes la tecnología, el internet para poder ver videos y algunas cositas acerca del curso. El curso de biología se aprende bastante con ejemplos de la vida diaria, porque somos seres vivientes y muchos conocemos muy bien nuestro cuerpo. Y eso es justamente el fin. No solamente ingresar a la universidad y contestar preguntas en un examen de admisión, sino también conocer su organismo y saberlo cuidar, justamente ahora, por la situación en la cual estamos pasando.
y obviamente porque ustedes son jóvenes, son justamente el futuro del país. Bien, muchachos. Acabo de compartir la presentación. Por favor, avísame si se ve o no. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? ¿Sí se ve? Sí, profesor. Ok. Vamos a empezar. ¿Qué pasó aquí? Ya. Bien. Bueno, nuestro curso es el curso de biología, ¿no? Sabemos muchos de nosotros y ustedes también que han de repente pasado, se han preparado antes algunos en otras academias o de repente tienen ya una base, un conocimiento sobre el curso de biología en el colegio, ¿no? Sabemos que la biología, pues, es una ciencia fáctica. ¿Qué quiere decir? Es una ciencia fáctica, o sea, una ciencia real, ¿no? ¿De acuerdo? Porque hay ciencias que son abstractas, ¿no? Como las matemáticas, la lógica. En cambio, la biología, la química, la física, por ejemplo, son ciencias fácticas, ciencias reales, ¿no? La biología justamente es una de ellas, es una ciencia fáctica o real que estudia a los seres vivos, a los organismos vivos. Y cuando hablo de organismos o seres vivos, no me refiero solamente pues a los animales y plantas, ¿no? Me refiero a otras especies que también pueblan nuestro planeta e inclusive han llegado antes que nosotros, como son, por ejemplo, las bacterias, los protozoarios, los hongos, etcétera, etcétera. La palabra biología proviene del prefijo bios, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio, ¿no? Por esa razón se le conoce como ciencia de la vida, ¿no? Al hablar de la biología, pues es interesante mencionar el nombre de muchos investigadores, hombres de ciencia, naturalistas, ¿no? Como Robert Hooke, Anthony van Leeuwenhoek, ¿no? Y la presencia de este señor que vemos acá en la diapositiva es muy interesante porque él fue el que acuñó, ¿no? Por primera vez el término biología, ¿ok? Se me oye, ¿cierto? Profesor, Sí, profesor, pero no se puede ver la pantalla. O sea, una no pregunta. cambia. ¿Está en otra diapositiva que no sea la 1? Estoy en la 1 todavía, ¿sí? ¿Se ve? Ah, sí, sí se ve. ¿Sí? Ok, ya, se me oye también entonces. Bien. Jean-Baptiste Antoine de Monnet, caballero de la Mar, fue un naturalista francés y acuñó por vez primera el término biología, ¿no? Entonces, la biología, ¿no? Va a comprender todo lo relacionado a los cuerpos vivientes, ¿no? Particularmente a su estructura, organización, desarrollo, composición. O sea, ¿qué estudia la biología? Estudia a los organismos vivos, a los seres vivos, ¿no? ¿Y qué cosa va a estudiar de los organismos vivos? Su estructura, ¿no? Su estructura anatómica, su estructura celular, su función, inclusive qué función cumple en el ecosistema. Todo eso va a estudiar la biología, ¿ya? Bien. Estamos en la segunda diapositiva ahora, ¿ya? Ay, ¿Cuál? profesor, disculpe. ¿Sí? Es que no parece que estuviera pasando las diapositivas. ¿No? La he agrandado. No, no se ve. ¿No se ve la diapositiva? O sea, no Se se ve ve la que... 1. Ajá, solo se ve donde dice biología semana 1, pero no se ve lo demás. En sí A ver, solo voy a... se... Qué raro, voy a poner fin de la presentación. Ujú. Solo se ve la carátula, por decirlo así. Y ahora sí, sí, sí cambió. A ver, vamos a ver. Aquí dice, estoy presentando y me voy al PowerPoint. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Sí, ahora sí. Ya, ok. Parece que cuando lo agrando acá no se ve entonces. Bueno, Sí, profe. ya. Entonces, esta era la diapositiva anterior. Esta, ¿la ven esta de acá? Sí, profesor. Sí se ve. Ya. Ya, esta es la que acabo de explicar ahorita en este momento. Ya, ahora estoy pasando la segunda diapositiva, donde dice dominios de la biología. ¿Ok? ¿Estamos?
Sí. Ya. Dentro de los dominios de la biología, ¿qué podemos encontrar? Los dominios de la biología se refiere básicamente a las ramas que se encuentran dentro de la ciencia biológica. La ciencia biológica estudia a los seres vivos, pero para poder, digamos, introducirnos con más especificidad al estudio de cada organismo, es necesario, pues, utilizar la ayuda de algunas ramas dentro de la biología. Una de ellas, por ejemplo, es la que está acá, la bioquímica, ¿ya? Te voy a decir qué estudia cada una, porque son bastantes ramas, ya rápidamente. Nosotros estamos formados de células y nuestras células están formadas de moléculas. Las moléculas tienen átomos, ¿de acuerdo? La bioquímica se encarga justamente de eso, del estudio de las moléculas y elementos químicos que se encuentran presentes en los seres vivos, desde una bacteria hasta un ser humano, ¿ok? De todos los, digamos, elementos u átomos que se encuentran en la tabla periódica, hay un porcentaje que se encuentra dentro de los seres vivos. Y cuando estos elementos reaccionan, forman moléculas. Y esas moléculas que se encuentran en los seres vivos se conocen como biomoléculas. Las vamos a ver dentro de un momento. Entonces, la bioquímica es importante. Y aquí te tengo que aconsejar algo. Si tú aprendes bien esta parte de bioquímica, que viene a continuación, se te va a hacer mucho más fácil comprender los otros temas que vienen después. El tema inclusive de ecología, el tema del sistema digestivo, ¿no? Cuando tú hablas de ecología, hablas de los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo. Cuando hablas del sistema digestivo, hablas del proceso de digestión de carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no? Hablas de las enzimas, ¿no? Inclusive cuando se habla de célula, se menciona los fosfolípidos, ¿no? Se menciona las proteínas integrales, todo eso es bioquímica, ¿no? Y la bioquímica justamente estudia la función que cumplen los elementos y moléculas dentro de los seres vivos. Otra rama es la biofísica. Por ejemplo, cuando una planta hace fotosíntesis, ¿cuál es el resultado de eso, muchachos? A ver, rapidito. ¿Quién me dice? ¿Estás ahí? Glucosa. Claro, la planta fabrica glucosa, sintetiza su propio alimento, ¿cierto? Y ese alimento que sintetiza, ¿ya? Por fotosíntesis, justamente va a ser aprovechado por otro organismo, ¿no? Lo vamos a ver ahorita en una característica de los seres vivos que se llama metabolismo. La biofísica está ahí metida, por ejemplo, ¿no? La biofísica relaciona los fenómenos físicos, ¿no? En el estudio de los seres vivos. Inclusive la transmisión de impulsos nerviosos también tiene que ver con la biofísica, ¿ya? Luego tenemos la biología celular. Es la rama que estudia a la célula en sí, ¿no? Estudia los componentes internos de la célula y justamente el funcionamiento que cumple la célula debido a esas moléculas y a esos componentes que tiene. Luego tenemos la histología. Es una ciencia que estudia los tejidos. El prefijo histo quiere decir tejidos, ¿no? Estudia los tejidos. Y un tejido, tú sabes que es un conjunto de ¿qué? ¿Qué pasó acá? A ver. Un tejido es un conjunto de ¿qué, muchachos? De células. Un conjunto de células que cumplen la misma función, ¿no es cierto? ¿Ya? La paleontología. A ver, ¿qué estudiará la paleontología? Los fósiles. Exacto, es la ciencia que estudia los fósiles, los restos fósiles, ¿no? Y un resto fósil no solamente es un conjunto de huesitos que se encontró por ahí de un animal, ¿no? Un resto fósil también puede ser una huella petrificada, ¿no? Por ejemplo, tú te vas de paseo y encuentras en la orilla de un río una roca grande que tiene la figura de un helecho, ¿no? Y uno dice, pero caramba, ¿qué es esto, no? De repente alguien ha tallado aquí la figura de un helecho y de repente no es así, ¿no? Cuando las plantas mueren, se descomponen, ¿no? Sus minerales, ¿no? Se quedan impregnados en la roca, ¿ya? Y forma una figura del cuerpo de la planta cuando estaba completa, por ejemplo, ¿no? Ese es, por ejemplo, un tipo de fósil también, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, también hay diferentes tipos de fósiles, ¿ya? Y eso lo estudia la paleontología. Otra rama es la taxonomía. A ver, ¿qué estudiará la taxonomía? ¿Quién sabe? Las especies. La clasificación de las especies.
Excelente, muy bien. La taxonomía estudia la clasificación de los seres vivos. Es imposible poder estudiar a cada ser vivo de manera individual. Por eso que los agrupamos en categorías taxonómicas. Y ahí entra la taxonomía. ¿Has escuchado, por ejemplo, de la categoría orden, filum, género, especie, familia, orden, reino, ¿no? Esas son categorías taxonómicas, ¿ya? ¿Ok? Grupos de ordenamiento para poder agrupar, para la redundancia, y estudiar a los seres vivos en conjunto, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué reino pertenecen las bacterias? A Monera. Al reino Monera, ¿no es cierto? El reino es una categoría taxonómica, ¿no? ¿A qué género pertenecemos nosotros, por ejemplo? Nosotros pertenecemos al género Homo. Homo, claro, ¿no es cierto? ¿A qué familia? Hominidae, ¿no? ¿A qué orden? ¿No? Al orden primates. Esas son categorías taxonómicas. Luego tenemos la ecología. Bueno, eso es fácil, ¿no? Nos enseñan hasta en el colegio. La ecología es una ciencia muy importante, ¿ya? Que estudia la relación o la interacción del biotopo y la biocenosis. Profesor, ¿y qué es biotopo? Biotopo son los factores ambientales y la biocenosis son las especies, o sea, el conjunto de organismos o seres vivos que ocupan un ecosistema, ¿ya? Esa es la biocenosis. Entonces, la ecología se encarga de estudiar esa relación que hay entre los factores ambientales y los seres vivos, los organismos vivos. ¿De acuerdo? Virología. Estamos justamente, ¿no?, en una época en donde este virus, ¿no?, nos está aquejando bastante, ¿no?, a nivel mundial. Muchos dicen, si los virus no son seres vivos, ¿por qué los estudia la biología entonces? Porque un virus no está catalogado como un ser viviente. Un virus simplemente es una asociación supramolecular. ¿Qué significa eso? Que está formado de dos componentes, proteínas y ácido nucleico. ¿Ok? Y su ácido nucleico puede ser ADN o ARN. Ese es un virus. Cualquier virus, el virus de la gripe, el coronavirus, el virus del sarampión, varicela, viruela, hepatitis, cualquier virus está formado de proteína y ácido nucleico. Pero ¿por qué lo estudia la biología? Lo estudia justamente en esta rama, que es la virología, porque un virus necesita de una célula para poder replicarse. Inclusive yo no puedo decir que un virus se reproduce, porque no es un ser viviente. Un virus no tiene células, no tiene ribosomas, no tiene organelas, ¿de acuerdo? Pero sí, cuando ingresa como una partícula infecciosa a la célula, se adquiere la capacidad de replicación cuando encuentra en la célula todo lo necesario para poder replicarse. ¿Ok? Eso es un virus, ¿ya? Entonces, la virología estudia a los virus, ¿ya? ¿Se entiende hasta acá? ¿Tienes alguna pregunta de repente? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bacteriología, ni hablar. Ya creo que el nombre te lo dice todo. La bacteriología es la ciencia, la rama que estudia las bacterias, los organismos procariotas, los seres vivos que carecen de núcleo, ¿correcto? Protozoología, ciencia que estudia a los protozoarios. Los protozoarios son organismos pequeñitos, unicelulares, que habitan en ambientes acuáticos, en otros ambientes también, pero sobre todo viven en ambientes donde la materia orgánica está descompuesta, ¿ya? Por ahí de repente has escuchado de las amebas, ¿no? Por ejemplo, esos son protozoarios, ¿ya? Y a diferencia de las bacterias, los protozoarios sí presentan núcleo, ¿ya? ¿Ok? Luego tenemos la micología. A ver, ¿quién me dice que estudia la micología? Los hongos. Los hongos, perfecto, ¿no? ¿Y el reino de los hongos, a ver cuál es? Fungi. Muy bien, fungi. Y la botánica, obviamente, estudia las plantas, la zoología estudia los animales, ¿no? La etología estudia el comportamiento animal, ¿de acuerdo? ¿No? Si yo soy un científico y me voy a la selva y quiero estudiar el comportamiento agresivo de las serpientes, ¿no? Tengo que estar ahí metido en ese ambiente, en ese ecosistema y ver, ¿no?, por qué las serpientes de repente atacan a otros animales, ¿no? Cómo es su desplazamiento,
qué factor hace de que ellas actúen así, de repente pues protegen su territorio, por qué lo hacen, ¿no? Dónde desovan, ¿no? Cómo se reproducen, todo eso, ¿ya? ¿No? Tiene que ver también con el comportamiento animal. Etología estudia el comportamiento animal. Genética. La genética es una rama muy apasionante que en la actualidad tiene un avance extraordinario. Tanto así, jóvenes, de que gracias a la genética, ¿no? Se pueden manipular los genes de los seres vivos. Imagínate, el hombre lo puede hacer, pero lamentablemente para muchos científicos y a nivel mundial, ¿no? Lo que falta es ética profesional, porque justamente usando la genética también se puede dañar a las especies, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ciencia también, lamentablemente, porque hay que decirlo, ¿no? En algunos sitios no está funcionando adecuadamente, ¿no? ¿Tú has escuchado de las armas biológicas? ¿Has escuchado eso? De repente algunos no, pero es un tema pues muy polémico y también que lamentablemente pues usa la ciencia para mal. Pero si nosotros usamos la ciencia para el bien de la humanidad, pues obviamente que todas las personas y todos los seres vivos vamos a vivir pues en armonía, ¿no? La genética es una ciencia que estudia la transmisión de caracteres hereditarios de progenitores a descendientes, ¿no? Todas esas características biológicas que tú tienes se transmiten a las generaciones futuras, ¿no? Tus rasgos físicos, ¿no? Han sido transmitidos de tus padres a ti, y tú cuando mañana más tarde decidas formar una familia, también vas a transmitir esas características genéticas a tus descendientes. Inclusive hay enfermedades que también se transfieren y que son de origen genético, ¿no? ¿Ok? Bien, la evolución. La evolución es una rama que estudia los cambios anatómicos y fisiológicos que se presentan en los seres vivos a lo largo del tiempo, ¿ya? Los seres vivos van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y justamente la genética también juega un papel importante dentro de la evolución. La bioinformática es una rama que ya está cobrando bastante auge, ¿no? Y que utiliza la tecnología, ¿no? De las computadoras y los software para poder ayudar a un mejor entendimiento de la ciencia, ¿no? Esas técnicas de PCR que se usan para hacer diagnósticos, por ejemplo, utilizan computadoras y software para poder amplificar material genético, ¿de acuerdo? ¿No? Y la biotecnología es una rama más amplia que trabaja justamente con ayuda de la genética, ¿no? En lo que son animales transgénicos, plantas transgénicas, ¿no? Modificando el genoma de las especies, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Gracias a la biotecnología se han podido fabricar también vacunas, ¿no? También desarrollar antibióticos, ¿no? Plantas mejoradas, plantas transgénicas, como te digo, etcétera. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienes alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, sí, está claro, profe. Ok. Sí, profesor. Si tienes alguna duda, me puedes interrumpir, ¿ya? No hay problema, me preguntas si tienes alguna duda. Son 9:22. Bien. Lo que quiero ver es, ¿a qué horas es tu receso? Tengo tu receso por acá, tu receso es a las 9:50, ¿no? Ya. Ok, vamos ahora a ver las características de los seres vivos, porque tú dirás, profesor, la biología estudia los seres vivos, pero ¿qué características debe tener un ser vivo para que sea considerado como tal? ¿No es cierto? Veamos entonces, mira, de todas estas que tienes acá, a mí me gusta esta, mira, el metabolismo, ¿ya? Claro, te voy a explicar todas, no te preocupes, pero quiero hacer énfasis en esta, mira, metabolismo. Y tengo una diapositiva por acá para explicarte lo que es metabolismo. Fíjate acá. Acá veo un animal, una planta, y aquí un animal que está cazando otro, ¿ya? Esta planta de acá, al hacer fotosíntesis, fabrica sus propios alimentos. Fabrica proteínas, carbohidratos, aceites, etc. Pero también libera oxígeno, ¿ya? Y para ello, ¿qué necesita esta planta? Necesita agua, necesita luz, ¿no? Y necesita CO2. El CO2 lo saca del aire y de la respiración de este animal que está acá. La luz la saca del sol,
¿no es cierto? Esa luz llega a la planta bajo la forma de fotones. Es una energía electromagnética. Entonces, aquí el punto clave está en la palabra energía. ¿Ok? Las plantitas son las primeras que transforman la energía luminosa o electromagnética en energía química. ¿Has escuchado hablar del ATP? ¿Mm? ¿Qué es el ATP? Sí. Molécula de energía. Muy bien, es una molécula energética, adenosín trifosfato, ¿no? Todos los seres vivos, absolutamente todos, necesitan fabricar ATP para poder realizar sus actividades diarias. Inclusive tú, yo, todas las personas. Si no tenemos ATP, no podemos vivir, no podemos realizar nuestras actividades. Es como la gasolina al carro, como el GNV al carro, como el petróleo al carro. Necesitas energía, ¿ya? Pero además, la planta libera oxígeno, y ese oxígeno es aprovechado por este animalito. Cuando se come la planta, este animalito no solamente se lleva proteínas, carbohidratos, se lleva oxígeno, ¿no? Y la energía que la planta, ¿no? La energía química que la planta ha producido en esos alimentos. Y si este animal es comido por otro o es ingerido por otro, ese otro animal también se lleva la energía del anterior, formándose una cadena alimenticia donde la energía pasa de un ser vivo a otro. Pero muchachos, para producir ATP o energía, se requiere una serie de reacciones bioquímicas dentro de las células. Y ese conjunto de reacciones bioquímicas dentro de las células justamente se llama así, metabolismo, ¿correcto? Cuando produces tus proteínas, cuando haces digestión, cuando la planta hace fotosíntesis, cuando un organismo fabrica o replica su material genético, ¿no? Se está haciendo un proceso metabólico, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y el metabolismo se divide en dos tipos, anabolismo y catabolismo. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Bien. Otras características más de los seres vivos. Tenemos aquí, por ejemplo, el movimiento. Bueno, el movimiento es un tipo de característica, ¿no? Que es bien notorio en muchos animales. La mayoría de animales, pues, obviamente, se desplazan, ¿no? Es la capacidad por la cual un organismo se puede desplazar, se puede mover de un lugar a otro, ¿no? Hay muchos animales que reptan, otros nadan en el agua, otros corren, otros vuelan, ¿no es cierto? Pero las plantas no tienen un movimiento por desplazamiento. Las plantas tienen otro tipo de movimientos. Por ejemplo, no sé si has escuchado los movimientos de tropismo, ¿no? El tropismo, por ejemplo, es un movimiento vegetal, ¿no? De alguna parte de la planta, que se da motivado por un estímulo y que genera un crecimiento, ¿no? Por ejemplo, la plantita cuando va a germinar y va a crecer, el tallito comienza a moverse hacia la luz, pero ese movimiento se genera por un crecimiento, ¿ya? Ese tipo de movimiento que tiene la planta, ¿no? Se llama tropismo, ¿ya? La raíz, por ejemplo, también tiene un movimiento llamado tropismo que busca el suelo, busca el agua del suelo, ¿no? Y se mueve motivado por un crecimiento hacia la parte del suelo. Ese es otro tipo de movimiento especial, ¿ya? Después tenemos la irritabilidad y coordinación. Esta característica, ¿ya? Está presente también en los seres vivos. La irritabilidad y coordinación se refiere ¿a qué? Se refiere a la capacidad que tiene un ser vivo para poder responder a los estímulos. Para poder responder a los estímulos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros los animales, porque pertenecemos al reino Animalia, respondemos a los estímulos, ¿no? Con nuestro sistema nervioso, ¿ya? Si me pinchan el dedo, saco el dedo de la aguja, respondo a un estímulo, ¿no? Si estoy durmiendo con las luces apagadas y me prenden la luz de repente, mis ojos parpadean, respondo a un estímulo, ¿ya? Y también hay respuestas frente también a las sustancias químicas que pueden ingresar a mi cuerpo, ¿no? De manera coordinada, yo tengo un sistema endocrino u hormonal que me ayuda a responder a ese tipo de cosas, ¿ok? Las plantas también, por ejemplo, responden a los estímulos mediante sus hormonas, las famosas hormonas vegetales o fitohormonas, por ejemplo, ¿ya? Otra característica es el crecimiento. El crecimiento no es más que el incremento de la masa celular, ¿no? Cuando una semillita está germinando, ¿no? Y comienza a salir la plantita, es que está creciendo.
cuando un bebé nace y comienza a desarrollar poquito a poquito y se hace un niñito, luego un adolescente, está creciendo. Todos los seres vivos crecemos. Profesor, ¿y las bacterias crecen? En tamaño no tanto, ¿no es cierto? No hay un crecimiento en tamaño, porque si una bacteria crecería o un protozoario crecería, entonces nosotros tendríamos la capacidad de poder observar a las bacterias, ¿no? Pero son chiquititas. Lo que hacen las bacterias es crecer pero en número, o sea, multiplicarse en número, pero por el proceso de reproducción, ¿ya? En este caso, el crecimiento es una característica de un ser vivo por la cual el organismo aumenta de tamaño. El crecimiento es definido como el incremento de la masa celular. Para aumentar de tamaño, ¿no? Mis células tienen que dividirse por un proceso que se llama mitosis, ¿no? Multiplicarse, dividirse, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cuando nosotros nacemos, ¿no? Ni bien somos bebitos, nuestras células comienzan a dividirse, ¿no? Y constantemente vamos desarrollando, vamos creciendo, ¿no? Otra característica es la adaptación. La adaptación es una característica mediante la cual un ser vivo desarrolla características anatómicas y fisiológicas para poder mantenerse en su ambiente, ¿no es cierto? O sea, es la capacidad que tiene un ser vivo para desarrollar una serie de características que le permitan sobrevivir a su ecosistema, a su medio, ¿ya? Por ejemplo, aquí, voy a pasar esta diapositiva de acá. Fíjate, ¿ves este oso polar y este insecto hoja? Estos animales se han adaptado muy bien a su ambiente. A ver, yo te pregunto, ¿cómo crees que se adapta el oso polar a su ambiente? ¿De qué manera? Tengo mucho calor acá. ¿De qué manera? Camuflándose. ¿Ah? Camuflándose. La capa de grasa. Claro, tiene una capa enorme de grasa subcutánea debajo de su estructura, ¿no? Y almacena bastantes lípidos, grasas, triglicéridos, ¿no? Que retienen calor. Y este insecto, ¿no? Pasa desapercibido, ¿no? A través de las hojas por la estructura que tiene, ¿no? El insecto hoja. Estos son ejemplos de adaptación, ¿ya? Y aquí te ponía esta parte de acá, esta diapositiva, ¿no? Este dibujito, te estaba hablando de los movimientos, ¿no? Que tienen las plantas, el tropismo. Hay otros movimientos que son las nastias, ¿no? Son movimientos que presentan los vegetales, ¿no? De algunos órganos. Por ejemplo, las plantas atrapamoscas, ¿no? El insecto se posa sobre la hoja y la hoja se cierra, ¿no? Ese es un tipo de movimiento vegetal, se llama nastia. Y esto de acá que vemos, ¿no? Que está corriendo un leopardo, es un tipo de movimiento de desplazamiento. Los movimientos que generan desplazamientos se llaman taxias, ¿de acuerdo? Bien. El otro tipo de característica es la reproducción. La reproducción es la capacidad que tiene un ser vivo para poder generar descendencia, ¿no? Hay dos tipos de reproducción. ¿Cuáles son, muchachos? ¿Recuerdan? Dos tipos de reproducción. Sexual y asexual. Sexual y asexual. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre las dos? A ver, dime una diferencia rápidamente. Una nomás. Una usa gametos, La reproducción asexual, por ejemplo, no usa gametos, ¿no? El organismo se puede partir en dos, ¿no? Y puede generar dos descendientes o más inclusive. Por ejemplo, las bacterias, algunos protozoarios, muchos hongos, ¿no? En cambio, en la reproducción sexual se requieren dos progenitores, ¿no? Un macho y una hembra. Y ambos se aparean, ¿no? Producen gametos o células sexuales, las cuales se juntan, forman un cigoto, ¿no? Y este se transforma en un embrión, el cual crece y trae como consecuencia la formación de un nuevo ser, ¿ok? Esa es la diferencia básica entre reproducción sexual y asexual, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien. Entonces, gracias a esta característica, pues, la especie se mantiene, ¿no? Porque si no hubiera esta característica, imagínate, ¿no? Muchas especies estarían extinguidas, ¿no? Y lo otro es el metabolismo que ya mencionamos, ¿no?
El metabolismo es la capacidad que tienen los seres vivos para producir energía. También se puede definir como el intercambio de materia y energía entre los seres vivos. La homeostasis, ¿qué cosa es? La homeostasis viene a ser la capacidad que un ser vivo posee para poder mantener un equilibrio interno de su cuerpo constante, ¿no? Por aquí creo que puse un ejemplito en una diapositiva. Por acá creo que lo puse. Bueno, no está, creo, ¿no? No lo había puesto. Ya. Ah, acá está. Acá está, mira. Esto de aquí, mira. Por ejemplo, en esta casa, ¿no? Cuando hace calor, se coloca un ventilador, ¿no? Y cuando hace frío, se pone una calefacción. ¿Para qué? Para regular la temperatura del ambiente, ¿no? Y no sentamos ni frío ni calor. En el cuerpo es lo mismo, ¿no? Hay que regular la temperatura, por ejemplo. ¿Y cómo la regulamos? Cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, nuestra temperatura aumenta un poquito, ¿no? Y al aumentar la temperatura, ¿no? Hay una respuesta, ¿no? Para mantener un equilibrio dentro del cuerpo. Y la respuesta es sudar, ¿no? Al sudar, liberamos, pues, exceso de agua, minerales y toxinas, ¿no? Y de esta manera bajamos un poco la temperatura. Pero si tenemos frío, nuestros músculos comienzan a contraerse, ¿no? Y comenzamos a tiritar de frío, ¿no? Eso también es otra reacción, ¿no? Estos dos ejemplos de acá serían ejemplos de regulación de temperatura. Y una regulación de temperatura requiere de que nuestro sistema o nuestros sistemas estén funcionando de manera adecuada, ¿ya? Todos los sistemas que tenemos. Eso mantiene un equilibrio interno constante. Y a eso se llama homeostasis. Homeostasis, ¿ya? Entonces, si se altera la homeostasis, puedes llegar a enfermarte o puedes mantenerte en desequilibrio. Y eso es lo que no queremos. Queremos mantenernos en equilibrio, siempre, ¿ya? Organización específica, la última característica de los seres vivos. La organización específica hace referencia ¿a qué? A que un ser vivo presenta una estructura. Todo ser vivo tiene una estructura, tiene una forma, ¿no? Por ejemplo, las bacterias son unicelulares. Las plantas y los seres humanos somos pluricelulares, ¿no? Eso es la organización específica, ¿no? Acá vemos, ¿no? Mira, ve, esta es una bacteria unicelular y este es un protozoario, se llama Paramecium. También es unicelular, pero este tiene su estructura, mira, presenta cilios alrededor. Esta presenta su flagelo, su pared celular. Este no tiene pared celular, tiene membrana, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Ya? Hasta ahí. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? Todo claro, profe. Ok. Ahora, hablando de esta característica que es la organización específica, ¿no? De esta característica se desprende justamente esta diapositiva que está acá. Porque acá dice niveles de organización de los seres vivos. La materia, a lo largo del tiempo, ha pasado por una serie de procesos de transformación y evolución. Y durante todo ese tiempo o todos esos procesos, la materia ha ido cambiando. Y han aparecido átomos y o elementos que han ido reaccionando, se han ido juntando y han dado origen a moléculas, luego a macromoléculas, etcétera, etcétera. Entonces, existen varios niveles de organización dentro de la materia. Uno de ellos es este que ves acá, ¿ya? El nivel subcelular. En este nivel subcelular vamos a encontrar estos subniveles. Vamos a ir de lo más pequeñito a lo más grande, ¿ok? El primero que vamos a encontrar es el subnivel atómico. Aquí se encuentran los átomos y o elementos, ¿no?, de la materia. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, zinc, potasio, ¿no?
etcétera, etcétera. Cuando estos átomos reaccionan, forman moléculas, ¿ok? Pero las moléculas pueden ser de dos tipos, inorgánicas y orgánicas, ¿ya? Por ejemplo, el agua es una molécula inorgánica que está formada ¿de qué átomos? A ver, ¿de qué átomos está formada el agua, muchachos? Rápido. Hidrógeno y oxígeno. Excelente. ¿Cuántos elementos o de cuántos elementos está formada el agua? Dos. Claro, 2, hidrógeno y oxígeno. ¿Y cuántos átomos? 3. 3, porque la fórmula del agua es H2O, ¿no es cierto? 2 volúmenes de hidrógeno, perdón, 2 volúmenes de hidrógeno, sí, y 1 de oxígeno. ¿Y el CO2 qué vendría a ser, muchachos? El dióxido de carbono. CO2 es un gas, ¿no es cierto?, que nosotros liberamos cuando respiramos, ¿no es cierto? ¿Ya? Se compone de carbono y 2 átomos de oxígeno. Esas son moléculas, pero inorgánicas. En cambio, si yo te digo C6H12O6, a ver, es muy conocida, es muy conocida. ¿Cuál es? A ver. La glucosa. La glucosa, ya. La glucosa también es una molécula, muchachos, pero es orgánica, ¿ya? Porque presenta, por ejemplo, mayor cantidad de átomos de carbono. Tiene 6 átomos de carbono. Las moléculas orgánicas se diferencian de las inorgánicas porque presentan enlaces carbono-carbono, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí vas a encontrar a la glucosa, a los aminoácidos, a los nucleótidos, ¿no? A los ácidos grasos, al alcohol glicerol, ¿ya? Esas son moléculas orgánicas. Y dentro de las inorgánicas vas a encontrar, por ejemplo, las sales minerales, cloruro de sodio, los ácidos, las bases, hidróxido de sodio, ¿no? El agüita, ¿no? Gases como el CO2, nitrógeno gaseoso, todas esas son moléculas. Pero no te puedes quedar ahí. Las moléculas siguen reaccionando. Y cuando reaccionan las moléculas, forman enlaces, ¿no?, ya covalentes más fuertes y estables. Y se generan las macromoléculas. Las macromoléculas son básicamente moléculas, pero de elevado peso molecular. ¿Por qué? Porque están formadas por gran cantidad de átomos, ¿de acuerdo? Aquí, ¿a quiénes vamos a encontrar? Ojo con esto, a las proteínas, a los lípidos, a los ácidos nucleicos y a los glúcidos, ¿ok? Que los vamos a ver ahorita. Entonces, cuando hablo de macromoléculas, ya estoy en otro subnivel, en el subnivel macromolecular. Pero tampoco nos vamos a quedar ahí. ¿Qué pasa si las macromoléculas comienzan a interaccionar o a unirse? Pueden formar complejos supramoleculares. Mira lo que dice acá, complejos supramoleculares. Un complejo supramolecular es la asociación de dos macromoléculas o más macromoléculas. Te doy un ejemplo. Esta figurita de acá, ¿qué es? A ver ¿quién me dice? ¿La ¿Qué es? membrana? ¿Qué? ¿Es la membrana? Uh-huh. Es un dibujo de la membrana celular. ¿Y la membrana celular de qué se compone? De fosfolípidos. Todos estos azulitos son los fosfolípidos. ¿Y los fosfolípidos qué son? Los fosfolípidos son macromoléculas. La membrana celular se compone de proteínas. ¿Y las proteínas qué son? Macromoléculas. La membrana celular tiene moléculas de colesterol. ¿Y el colesterol qué son? Macromoléculas. Entonces, la asociación de macromoléculas forma complejos supramoleculares. ¿Te sabes otro ejemplo de complejo supramolecular? A ver. El virus. Muy bien, los virus, lo acabo de decir. Están formados de proteínas y ácidos nucleicos. Otro, por ejemplo, sería la cromatina, que está formada de ADN y proteínas histonas. Los cromosomas. Los cromosomas son cromatina condensada, por ejemplo, ¿no? Combinado con proteínas. También aquí en complejos supramoleculares podemos mencionar, por ejemplo, a los ribosomas, ¿de acuerdo? Pero después, los complejos supramoleculares también se pueden asociar y pueden formar organelas. Una organela, ¿qué cosa es? Es una estructura que se encuentra dentro de la célula, ¿ya? Y que tiene generalmente membrana, está hecha de membrana.
Algunas tienen 2 membranas, otras tienen una membrana. Y adentro de la organela encuentras también más moléculas, proteínas, carbohidratos, ¿no? Inclusive algunas tienen ácido nucleico. Por ejemplo, esta que está aquí, a ver, ¿qué organela será? A ver, ¿quién me dice? Esta de acá, Mitocondria. la mitocondria. La mitocondria es una organela que tiene doble membrana, tiene su propio material genético. Tiene su doble membrana, y en la membrana hay fosfolípidos, ¿no? Tiene proteínas, ¿no? Tiene ADN, ARN. Mira, todo eso tiene. Entonces, está obviamente en un subnivel conocido como el subnivel organular, ¿ya? Entonces, dentro del nivel subcelular vas a encontrar al nivel atómico, molecular, macromolecular, complejo supramolecular o agregado supramolecular y el organular. 1, 2, 3, 4, 5 subniveles dentro del nivel subcelular. Entonces, ya de acá, a partir de acá es mucho más fácil. Si yo junto todas las organelas, todas las membranas, los complejos supramoleculares, las macromoléculas, ¿qué cosa voy a formar, jóvenes? Un órgano. No, primero una célula. Recién voy a formar una célula. Un órgano está acá, mira. Recién voy a formar una célula. Una sola célula. ¿Ya? Entonces ya estoy entrando ya a otro nivel. Al nivel celular. Celular. ¿Ok, muchachos? Profesor, entonces, en el nivel celular, ¿a quién voy a encontrar? A la célula. Pero, profesor, mi cuerpo está hecho de muchas células. A ver, dime una célula, a ver, de tu cuerpo, rapidito. Neurona. Ujú. Dime otra. No te escuché, a ver. ¿Otra? El óvulo. Ya. No te escuché, parece que hay una voz ahí de otra persona. Bueno, tienes tus neuronas, tus glóbulos rojos, glóbulos blancos, tus macrófagos, ¿no? Tus células musculares, en fin. Ahora, ¿una bacteria podría estar dentro de este nivel o no? ¿Qué dices? No. Sí. ¿Por qué no? Si una bacteria es una célula. Claro que sí, ¿no? Podría estar acá, en este nivel. Claro, tú dirás, pero profe, no forma parte de mi cuerpo. Eso tampoco es cierto, porque tu cuerpo también tiene bacterias. ¿Sabías que tienes bacterias en la boca? ¿Sabías que tienes bacterias en el colon a nivel del intestino grueso? Hasta virus tenemos en el cuerpo, ¿no? Que son normales, ¿no es cierto? Entonces, una bacteria, un protozoario, estarían en el nivel celular, pero ahí se quedan esos organismos. O sea, esos organismos serían unicelulares, ¿correcto? Pero en el caso nuestro, nosotros no nos quedamos acá, seguimos avanzando en complejidad. ¿Te das cuenta? Si juntamos las células, ¿qué formamos? Mira. ¿Mm? Tejido. Formamos un tejido. O sea, un tejido es un conjunto de células. ¿Y tenemos tejidos? Por supuesto. Tejido nervioso, tejido muscular, tejido conectivo, tejido epitelial, ¿no? Y si juntamos los tejidos, ¿qué formamos? Órganos. Órganos. Entonces ya entramos al nivel organológico. Si juntamos los órganos, formamos sistemas. Entramos al nivel sistémico. Por ejemplo, acá tenemos el sistema digestivo. Pero, profe, el sistema digestivo no es el único que tengo. Tengo sistema respiratorio, excretor, ¿no? Sistema cardiovascular, exacto. Entonces, si juntas todos tus sistemas, ¿qué cosa formas? Formas al individuo. Entras al nivel individual. Acá está. ¿Ok? Y seguimos avanzando. Un conjunto de individuos de una misma especie, ¿qué cosa forma? Fíjate acá. ¿Qué forma, muchachos? Formará una ¿qué? Una población. Aquí ya estamos entrando a un nivel ecológico ya, al nivel población, mira, ¿no?
Entonces, una población es un conjunto de individuos de la misma especie, ¿no? Por ejemplo, una población de seres humanos, ¿no? Una población de plantas, una población de hongos, etc. Y cuando juntamos varias poblaciones, entramos a una comunidad. Fíjate, ¿eh? A la comunidad también se le llama biocenosis, ¿ok? También la podemos definir como un conjunto de individuos de diferentes especies, ¿ya? Y ahora viene el otro término y el otro nivel más grande, ecosistema. Fíjate, ¿ah? Un ecosistema es un lugar, de eso no te quepa la menor duda. Pero en este lugar, ¿qué cosa encuentro, muchachos? Encuentro esto, una comunidad, ¿me entiendes? Pero también encuentro factores ambientales. Supongamos que tú te vas con tus amigos a la playa a caminar, a respirar el aire sin tu mascarilla, ¿no? Y encuentras choritos, o sea, los moluscos, ¿no? Algas, gaviotas, cangrejos. ¿Qué estás encontrando? ¿Qué cosa estás observando? Estás observando una comunidad. Pero también hay rocas, piedras, arena, agua, aire. ¿Eso qué será, muchachos? ¿Qué será? ¿Un biotopo? Ujú. El biotopo, o sea, los factores ambientales. ¿Y no es cierto que los factores ambientales influyen en la comunidad o no? ¿Es cierto o no? Sí. Claro, es cierto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a eso ya se le llama ecosistema, cuando interactúan la comunidad y los factores ambientales. Y después viene el término, bueno, aquí lo han puesto primero a la ecósfera. La ecósfera es la suma total de los ecosistemas del planeta. Y la biosfera es nuestro planeta Tierra con todos los seres vivos que abarcan ahí. O sea, la biosfera es nuestro planeta Tierra dividido en 3 capas: litosfera, atmósfera e hidrosfera, con todos los seres vivos que habitan ahí. ¿Ok? Hasta acá. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Disculpe, profesor, ¿podría repetir qué es la biosfera? La biosfera es las porciones de litosfera, atmósfera e hidrosfera de nuestro planeta que contienen seres vivos. ¿Ya? En el agua hay seres vivos, o sea, en la hidrosfera. En la litosfera, que es la porción de tierra de nuestro planeta, también hay seres vivos. En la atmósfera, en el aire, también hay seres vivos. Entonces, la biosfera viene a ser, ¿no?, todo el planeta con sus capas, hidrosfera, atmósfera y litosfera, que albergan a todos los seres vivos. Y la ecosfera es la suma de los ecosistemas del planeta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? Gracias, profe. ¿Está todo claro, muchachos? Sí, profe. Bien, me parece que tienes un receso, ¿no? ¿Ok? Sí, profesor. Ya. Entonces, vamos al receso y continuamos a las 10. No sé si podemos continuar un poquito más porque hemos perdido casi 5 minutos al inicio, ¿no? Entonces, te espero a las 10 o 10:03, más o menos, ¿ya? ¿Ok? Bien.